Nuevamente, muy buenos días a todos. Soy Juan y soy pecador. Y ustedes también. Estamos en esta serie que le hemos llamado Pasos, porque uno de los regalos que la fe cristiana ha dado al mundo son esos 12 pasos que se utilizan en muchos ministerios para la transformación de las personas. Son principios bíblicos para el cambio y todos necesitamos crecer y cambiar. Hoy vamos en el número 7, el paso 7, la humilde petición. Hemos reconocido y estamos, espero, espiritualmente listos para el cambio. Sabemos que es un proceso. Hoy, la clave de todo ese proceso es la humildad. Si dijera de todos estos 12 pasos, ¿cuál es el elemento que de nuestra parte se hace más difícil? Es este, de la humildad. Como dice en los 12 pasos, hablando de este y definiéndolo, dice, le pedimos humildemente a Dios, obviamente, que eliminara nuestros defectos de carácter. Le pedimos humildemente al Señor que elimine esos defectos de nuestro carácter. Permítame leer esta oración de uno de los pensadores del siglo pasado, de espiritualidad más profundos, el hermano Thomas Merton, dice así: mi Señor Dios, no tengo ni idea para dónde voy, no veo el camino delante de ti, no puedo saber con certeza dónde terminará, y el hecho de que crea que sigo tu voluntad no significa que realmente lo haga, pero creo que el deseo de complacerte, de hecho, te complace. Y espero tener ese deseo en todo lo que hago. Espero no hacer nunca nada que no sea ese deseo. Y sé que si hago esto me guiarás por buen camino, y aunque yo no sepa nada de él. Por eso confiaré siempre en ti. Aunque parezca que estoy perdido y en sombra de muerte, no temeré, porque siempre estás conmigo y nunca me dejarás solo ante mis peligros. Thomas Merton, en su libro Pensamientos en Soledad. Hay 3 elementos de esta petición humilde que debemos llegar no importa que estemos en el paso 1, 2, 3, 10, en cualquier momento de nuestra vida, acercarnos al Señor con humildad. Primer elemento de esta petición, humildad. Como dije, tal vez es el aspecto más importante para que nosotros estemos trabajando en nuestro ser, en nuestra relación con el Señor Jesús. No sé cuántos han leído, hay un libro que desde hace unos 8 años atrás, una novela no cristiana, se llama Un caballero de Moscú. No sé quiénes son buenos lectores. Esta es una obra que por 2 años, del 2016 al 18, fue elegida por las principales librerías como el libro, la novela. Muy interesante. Es muy interesante también el autor. El autor tiene el nombre, si uno lo tradujera, se llama Toallas de Amor. O sea, un tipo que se llame así. Él es Amor Towels. Toallas de Amor. Habla de un aristócrata ruso que en todos los cambios de gobierno y en la instalación del comunismo en Rusia perdió todos sus privilegios y tuvo que vivir por años en un hotel. Y perdió pues todos esos privilegios, tuvo que aprender a hacer cosas que no tenía que hacer, trabajar, barrer, vivir confinado en un pequeño hotel. Y bueno, es toda una historia de amor, de varios amores allí desarrollada. Pero hay una parte que me parece un concepto importante.
Ahí el autor empieza a describir la confraternidad de los humildes. Y habla de eso y dice, uy, bueno, vea, hay una confraternidad de los humildes, que no tienen títulos, obviamente, que no se ponen en ninguna camiseta, pero que hacen una diferencia. Y él se refería a ese grupo de personas que a veces, teniendo todo, muchos privilegios, por las razones, por los cambios de la vida, las dificultades, terminan perdiendo todo, desde el punto de vista físico, económico, perdón, a veces la salud inclusive. Y como esas personas, teniendo mucho, les toca restringirse a muy poco. Y este autor menciona, este escritor, y muestra cómo a través de esa experiencia difícil, este aristócrata empieza a aprender a vivir humildemente. A veces tenemos que perder muchas cosas para estar en esa confraternidad de los humildes. Espero que no exista un grupo así que se llame, aquí nos reunimos los de la confraternidad de los humildes, porque ya no sería tan humilde. Pero espero, yo sé que hay personas que forman parte de esa confraternidad. ¿Y saben cuál es el presidente, el director, el jefe de esa confraternidad de los humildes? Jesús, que voluntariamente se despojó de todo para ser un humilde ser humano en una humilde familia y vivir así. La humildad es requisito, no es una cuestión opcional en nuestra relación con Jesús. Humíllate y crecerás. Estaremos listos para que Dios haga en ti lo que no podrías hacer tú en tu propia vida. La humildad, humillarnos ante Él, siempre es necesario para que el Señor haga en nosotros lo que Él quiere hacer y que nosotros no podemos. En este proceso de transformación en tu vida, en nuestra vida, a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué no puedo cambiar esto? Lo que sea, genio, hábitos, relaciones, a veces inclusive, como dice la palabra, Señor, ¿por qué no hay esa respuesta? Muchas veces el factor determinante es la humildad. Y es que no solo uno, muchos pasajes en la Biblia habla de eso. Voy a leer tres de varios, muchos pasajes. Antiguo y Nuevo Testamento. Santiago 4:6. Pero él, hablando de la obra de Jesús, nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Revisemos en nuestra vida, porque créame que es difícil el cambio si el Señor se opone a nosotros. Y el Señor no se opone a nosotros porque tengamos problemas, porque tengamos defectos, sino porque seamos, ¿qué? Orgullosos. Primera de Pedro 5:5 dice, asimismo, por ejemplo, que a veces los jóvenes dicen, estos están en la juventud y todo. Asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse de todos, no solo los jóvenes, de la humildad en el trato mutuo. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo espero de verdad que el Espíritu Santo, porque esto solo lo hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, nos esté mostrando en esa área donde tal vez tú y yo estamos patinando o no vemos respuesta. ¿Será que esta es la causa? Por eso la Escritura nos advierte.
Dios se opone a los orgullosos. Como dije y repito, no es tanto los problemas que tenemos, los errores que cometemos, que Él se agrada, no se agrada, pero Él no se opone al corazón y a la mente orgullosa. Proverbios 3:34 habla de esa actitud que el mismo Dios tiene me parece que es complicado esto, dice. Él se burla de los burladores. Como dice, del Señor no se burla nadie. Pero muestra su favor, ¿con quién? A los humildes. Podemos haber estado recorriendo e intentando todo este camino, pero en el paso 7, que es el número perfecto, Dios nos recuerda, ojo, porque a veces, y es que a veces nos ponemos más orgullosos en los momentos que tenemos prueba, ¿sí o no? A veces nuestro corazón se endurece en medio de la prueba. Y Señor, ¿qué pasa? O con los otros a nuestro alrededor. Cuidado. En las naturaleza, en las comunidades, en la naturaleza hay muchos ejemplos de humildad. Por ejemplo, en general, no sé si quienes tienen mascota, sí, nosotros tenemos un gatico, que dicen que tienen, que son muy, pero no, uno nota esa humildad que hay en los animalitos. Hay uno en particular, de todos los animales que, pues para mí los insectos me causan dificultad. Pero estaba leyendo de, por ejemplo, de la maravilla que es en la naturaleza y que está concentrada en una región como las Islas Galápagos. ¡Wow! Eso, ahí hay una expresión de la creatividad de Dios impresionante. ¿Quién no ha visto, o por lo menos películas, lo que sea, de esas tortugas gigantes, pero son gigantes? Tremendo. Pingüinos con unas características maravillosas, gigantes también. Lagartijas gigantes rosadas y es rosado, no hay palito rosa. Es la expresión de la naturaleza. Pero ¿saben? Los biólogos que trabajan allá dicen que toda esa esplendor de color de naturaleza no podría ser posible sin unos pequeños insectos llamado el escarabajo galápagos, que tiene para mí como demasiado parecido a la cucaracha, ¿cierto? Pero no es. Todo eso no sería posible sin este animalito. ¿Qué hace este animalito? Que no sale en las camisetas. Ese no la ponen en la publicidad del turismo de las Islas Galápagos. A ese no lo ponen, ¿cierto? Pero sin ese no existiera el equilibrio que existe en esta isla. Porque este animalito es el encargado de todo por donde está, él va limpiando. Él va, todas las pequeñas cosas que a pesar de que es una isla protegida, hay químicos o algo, ese animalito está por todo lado protegiendo y consumiendo eso. Es el encargado, es como el gran barrendero, digamos, el gran hacedor de una isla completa. No existiera sin esto. Me parece que es un lindo ejemplo de la naturaleza de lo que es el término la humildad, ¿cierto? Tantas personas que el Señor bendice allí son de bendición de una forma callada, que ven los milagros de Dios
porque tienen un corazón humilde. Hay personas que dicen, no, pero quisiera ver esos milagros. Sí, el Señor los puede hacer. Pero en vez de a veces preguntarnos, Señor, ¿por qué es que no has hecho ese milagro? El Señor nos dice, ¿cómo está tu corazón de humildad? Nos presentamos a Dios y nos disponemos a pedirle humildemente su ayuda. Pedir por naturaleza es algo humilde. No sé si notan eso. Pero el ser humano, a veces nuestro corazón es tan duro que nosotros pedimos con arrogancia. Oiga, eso es como el colmo del orgullo. Pedir es pedir, implica humildad. Pero el ser humano a veces torcemos aún en nuestra relación. Pedir por naturaleza es algo humilde. No insistimos, ni exigimos, ni dictamos. ¿Con qué tipo de personas puede trabajar Dios? Adivinen. Con los humildes solamente. Que los muy preparados, los muy ingeniosos, los muy talentosos. ¿Cómo podemos avanzar hacia la humildad? En los grupos de 12 pasos hay 3 palabras, y me gustan, creo que nos hacen reflexionar, de cómo crecer un poquito. Esta semana pensemos en las 3 P's de la humildad. Pensemos en nuestra vida, en nuestro comportamiento, estas 3 P's. Primero, no pretender. A veces nos mostramos como ejemplo. No diga que se ha leído ese libro si no se lo ha leído. No diga que vio esto, porque hay gente que dice, uy, no, eso es lo que quiera. No diga, no pretenda conocer cosas que no sabe. Está bien. Pero a veces en esa, no sé, como que no, hay muchas cosas que no conocemos. No pretenda tener capacidades que no tienes. Y eso nos pasa a nosotros con el orgullo espiritual. No pretendamos. Porque es que el problema no es que, no sé, no que tenga este o este don espiritual, sino pues que estemos pretendiendo cosas que no. Y está bien. Estamos en un proceso. No mostremos logros, o más bien puede ser que tengamos logros, pero no vivamos de mostrarles a toda hora los logros. ¿O no? No hay personas que a toda hora. ¿Cierto? No pretendamos que no somos. Es que a veces hasta en actos de compasión nos ponemos orgullosos. Yo conozco personas, por ejemplo, que me acuerdo de un caso varias personas que visitaron a mi suegra cuando le hicieron un reemplazo de cadera. Muchas personas, oiga, eso es una cirugía grande. Y ahí es cuando van algunos, yo creo que lo hacen por animar, pero eso a mí me han operado las 2 caderas, eso a los 2 días yo ya estaba trotando. Además me hicieron reemplazo de rodillas, de codo y de hombro. No, hágale. En segundo lugar, como en este caso, no presumamos. ¿Saben cuál es el elemento que está detrás de eso de presumir? Porque creo que lo que el Señor hace, lo que hacemos, está bien decirlo. Pero presumir es eso que está detrás, que en el fondo yo quiero que, oiga, a mí me tratan como merezco ser tratado. Y hay personas que desde que llegan a donde sea,
desde el consultorio médico, lo que sea, es que... Y en la comunidad cristiana también. Es que no, es que hay algo como diciendo, es que yo merezco. Tengo el derecho. O sea, que luchamos mucho con nuestra relación con Dios. Con las personas, eso va a ser otro tema. Pero con Dios luchamos con eso porque, es verdad, muchos de nuestros problemas con Dios es que en el fondo estamos diciendo, Señor, ¿y esta demora? Yo tengo el derecho. Esa palabra que usamos en las relaciones tan común es que me debe respetar. No sé. Es cierto, el respeto es un acto del carácter que esencial en las relaciones. Pero me debe respetar ya suena a otra cosa. Estamos hablando de la transformación. Estamos hablando de esos cambios que tú y yo queremos en nuestro carácter, que le pedimos a Dios y que le debemos pedir con un corazón humilde. Un corazón humilde no solamente en esa necesidad, sino en general. Y a veces la demora de ese cambio, lo largo que ha sido, es porque no hay suficiente humildad. Otra palabra que enseñan en el grupo de los 12 es, no se autopromueva. Le da P de promoción. Oye, es que hay gente que eso parece un anuncio. Se promueve a... Mire, tranquilo, tranquila, descanse. ¿Por qué no le deja al Señor eso? Pero no es que quiero mostrar que soy eficiente, que estoy en todas las jugadas. Tranquilo. Delegue. Son cosas indirectas que están afectando nuestra relación con Dios. Otro elemento, deje hablar. Y yo creo que a veces con el Señor dice, y no dejamos hablar. Entrenar el oído y escuchar. Primer elemento de esta petición que es esencial. No hay transformación y créanme que a veces el Señor nos pone como los israelitas por el desierto, larguito a dar vueltas porque no fueron humildes y reconocieron sus obras. En segundo lugar, de este tema es muy importante del cambio, de la transformación, de los cambios que tú quieres y yo quiero en mi vida, es nuestras emociones. Porque pues tampoco se trata esto de ser pasivo. Me explico. Por ejemplo, el Señor Jesús muchas veces sanó físicamente inmediatamente, ¿cierto? El ciego, pum, vio. El que estaba paralítico empezó a caminar. Esto era así. Generalmente el Señor cuando toca en su voluntad un cuerpo lo sana. Así, ya. Pero generalmente el Señor cura nuestra alma y nuestro carácter en un proceso. No sé si se han dado cuenta. Ay, qué bueno que el Señor le quitara a uno el mal genio. Así, ya, siempre pacífico. El Señor cura muchas veces físicamente así, pero no parece que el Señor cure el carácter de una vez así rapidito. Por eso existe una palabra que en la iglesia ya está como en desuso, la palabra santificación. Ser santo, que la Biblia nos llama a ser santo. Es ese proceso
No es que ya estamos listos, no, es ese proceso donde el Señor cambia nuestro carácter. La santificación pretende el Señor remover esos defectos del carácter. Miren con los discípulos. El Señor, mejor maestro, estos no podían tener. No podían tenerlo. 3 años ahí dándole con los discípulos. Y uno observa cosas como, por ejemplo, Lucas 12:13 dice, estaba en la multitud y uno de sus seguidores discípulos decía, somos como conchudos también con el Señor. Uno de la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Uno dice, Señor, ya estaba, pues él estaba en su cuento ahí hablando de las cosas espirituales. Ay, no, Señor, mire que es que no. ¿Dónde está? Señor, quítame el carácter de ser tan avariento. Quítame la avaricia que hay en mi corazón. Y vieron a Jesús y estaban al lado de Jesús. Y pues, no sé si, ¿cuántas veces? Yo creo que no había ni una en el texto bíblico. La persona se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿por qué no me quita esto de ser tan chismoso? Yo en el Evangelio no veo así que dijera, se le acercaran al Señor Jesús. Ay, qué tengo, no es que tan criticón, Señor, ahí, que se acercara ahí donde está. Que ese es un proceso. Los amigos y las amigas de Jesús, ¿se acuerdan de Marta? Lucas 10:40. Marta, recuerda cuando estaba Marta y María y la otra lava las ollas y todo eso. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, la pobrecita. ¿Sí? Así que se acercó a él y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo aquí sola? Dile que me ayude. Eso sí es escena familiar, ¿o no? Eso ocurre en todas las casas, ¿o no? Entonces el Señor Jesús, atendiendo ese pedido, le dice, ay, sí, pobrecita, ¿tú cómo trabajas de tanto? ¿Dijo eso? ¿Qué le dijo? Ay, afana. Y la otra ha escogido lo mejor. No escuché la petición, decía, yo creo que el Señor Jesús dijo, quítame el defecto. Marta debe haber dicho, Señor, quítame ese defecto que tengo. Soy muy activa, pero quíteme ese defecto de hacerme la víctima en todo lado. Ahí no está en el registro. Las emociones es un proceso. Por eso estamos aquí en varios procesos así. Pero, mejor dicho, hay cosas que ni la tapa. Los discípulos, 2 de los discípulos, tienen que mandar a la mamita para que les abra espacio, para que los pobrecitos, ¿cierto? Los discípulos, miren estos que están, bueno, la mamá, Mateo 20:21, ¿qué quieres? Preguntó Jesús, porque él ya la pidió por donde venía la doña, ¿no? Preguntó Jesús, ella, la mamita de estos 2, dice, ay, ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Oiga, es descarada, así, coja. Ay, mi hijito. No veo a la mamá acercándose a Jesús y diciéndole, Jesús, agarra estos sinvergüenzas.
Cámbiale ese corazón que buscan solo el poder, por lucirse, estar ahí mostrando y que creen que esto aquí es de quién es el que sabe más. Cámbiales y ponles un corazón. No se ve mucho esto aquí. Yo sé, podemos tener miedo, meternos en problemas y mentimos, envidiamos y entonces nos volvemos cantaletosos, nos aburrimos y bebemos, nos sentimos inferiores y entonces nos promocionamos, nos resentimos y buscamos venganza, etcétera, etcétera. Con respecto a esta humildad, en estos grupos hay una sigla que utilizan para el manejo de las emociones, me gustó también. Es la sigla, la que sale en el título ORM. O de observar. Esta semana Dios nos va a revelar y vamos a observar esos defectos del carácter que nos está impidiendo ser personas humildes y completas. Observe. Con respecto a las emociones, observémoslas. Los que tienen el maravilloso hábito de escribir, ahí le están ganando más. Porque si además miras tu vida y escribes, es más fácil darse cuenta de qué emociones están ahí. Observar. Pero es que a veces empezamos a juzgarnos y no ayuda. Ay, yo siempre pensando estas mismas bobadas, ¿cuándo iré a cambiar? Observe qué hay en tu corazón. Debemos de culparnos a nosotros mismos, de mostrarnos mejor. Observemos esta semana qué emociones vienen en medio de nuestras relaciones y de nuestra oración. Porque a veces y reconozcamos, ¿qué de estas cosas que hemos hablado hoy nos está impidiendo ser más humildes? Observemos esta semana qué conductas y emociones nos están impidiendo la humildad. Cuando tengamos esas emociones, en segundo lugar, en vez de ignorarla, en vez de tratar de meterla para allá abajo, recibámosla. Recibamos esas emociones. ¿A qué me refiero? Conocí una persona que su terapeuta me pareció ingenioso lo que le organizó a esta señora. Ella tenía muchos problemas de ansiedad y de ciertos temores. Entonces el terapeuta le enseñó y le dijo, mire, ¿sabe qué? En vez empezaba, ya me viene la ansiedad. No estaba así, ya va a llegar. No, perdone, ya me viene. Ya, uy, no, señor, le enseñaron a decir, cuando venga, recíbala. ¿Y eso cómo se hace? Esta doña cogía y lo hacía así, no le daba pena. Ponía una silla y a su ansiedad le puso nombre, para no tener que nombrarla, pero le puso nombre. No sé por qué le puso Vilma, como la de Pedro Picapiedra. No sé, ella le parecía que era un personaje ansioso. Entonces le decía, Vilma, bienvenida. ¿Estás llegando el día de hoy a visitarme? Siéntate aquí, Vilma. ¿Y qué tal si oramos para que el Señor esté mediando en esa relación que tenemos los dos? Y empezó creativamente y, ¿saben? Es muy importante aceptar esas emociones frente a estos cambios. Aceptar esas faltas de humildad y decir sí, recibámosla. Y como en este caso, en tercer lugar, póngale nombre. Pongámosle nombre a esa emoción
¿Qué estamos sintiendo en ese proceso de transformación de nuestro carácter? Frustración, miedo, pongámosle nombre. Saben que una de las cosas, por lo menos para mí, pero me he encontrado con algunos colegas caballeros, de lo más difícil que para nosotros los hombres es ponerle el nombre a las emociones, ¿o no? Y aquí es cuando las señoras dicen, uy, sí. Porque para nosotros los hombres existen como 2 o 3 emociones nomás. Pero para las mujeres eso es como 80. Pongámosle el nombre. Es un ejercicio. Suena un poco infantil, pero el Señor enseñó al ser humano que para enfrentar las cosas, para entenderlas, hay que ponerles nombres. ¿Qué fue la primera tarea que puso Adán y Eva? Porque ya, cuando le pongo nombre, ya sabemos con quién estamos tratando. Si tú no le has colocado nombre a esas emociones que están deteniendo tu cambio, que está afectando tu falta de humildad, y en tercer lugar, otro elemento que necesitamos tener en cuenta para ser humildes y para cambiar es: suelte la piedra. Y esto es casi literal, porque andamos como una piedra, ¿o no? A menudo pensamos que los defectos del carácter son simplemente cosas malas que hemos hecho, pero son problemas ya, patrones de comportamiento, y entonces todo ese resentimiento, amargura, toda esa falta de amor. Tenemos al Señor Jesús, ¿recuerdan cuando le llevaron, estaba frente a esta mujer sorprendida en adulterio? Que, como muy bien nos observaba Miguel, no solo debía estar ella, debía estar también el hombre, pero estaba ella. ¿Y qué Jesús le puso a decir? A ver, el que esté libre. Y uno a uno fueron soltando la piedra. La religión y la espiritualidad pueden convertirse en las rocas más difíciles de deshacernos. Actuamos con superioridad y orgullo espiritual. Por lo tanto, nos es difícil experimentar la humildad. Pidámosle al Señor que en medio de esta transformación nos dé un corazón humilde. En vez de a veces luchar, pelear tanto, el problema va a estar si más bien analicemos nuestro corazón y digamos esta semana: Señor, muéstrame un paso que debo dar hacia el camino de ser más humilde. Tal vez es una decisión esta semana, una oración, conversar con alguien, reconocer algo. Esta semana, en vez de ofuscarnos, como ocurre en todos estos procesos del cambio del carácter, a veces ¿no te pasa? Que uno mismo se cansa de sus propias, ay Señor, ¿cómo? Examinemos si nuestro corazón está en ese nivel de humildad que necesita. Y no hay otra forma también sino pedir al Señor. Y recuerden, muchas veces, más que el Señor responder esa oración, que uno dele y dele, el Señor dice: pero es que yo estoy más interesado en que tengas un carácter humilde, porque con los humildes
yo puedo hacer muchas más cosas. El obstáculo en muchas de las ocasiones para el cambio y la transformación es nuestro propio orgullo. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que en estos procesos, en estos días, todos tenemos tareas de cambio, algunos avanzando, otros menos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar y primero que todo reconozcamos nuestra necesidad o falta de humildad. Y sobre todo, cuidado porque el orgullo del que está herido es mucho más difícil de disminuir. Vamos a orar. Señor nuestro, tú conoces por medio de tu Santo Espíritu nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Tú nos adviertes en tu palabra que nuestro orgullo es un obstáculo y una limitante para la transformación. Señor, reconocemos que nos cuesta trabajo a todos ser más humildes. Por eso te pedimos, no solamente ahora, sino esta semana, que nos muestres cómo, en qué momentos, qué circunstancias de nuestra vida en este momento estamos necesitando responder más humildemente. En nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras relaciones familiares, aquí en la iglesia, donde tú nos estás llamando a la humildad, a no imponer, a no pretender, a no presumir, a no promocionarnos. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos llene y aun si nosotros no podemos cambiar, tú sí puedes ayudarnos en esto. Señor, ayúdanos a elegir actuar más humildemente, aunque nuestro corazón no lo sienta. Cura en nuestro carácter esa área, esta lucha que estamos teniendo con el orgullo. Todo cambio en nuestra vida implica lucha con nuestro orgullo. Señor, te pedimos humildemente que nos muestres dónde tú quieres obrar. Señor, el orgullo es tan difícil de tratar, de entender, que solamente someternos a tu voluntad nos permite hacerlo. Señor, te rogamos que más que ver la necesidad de humildad de otros, nos ayudes a nosotros. Señor, ayúdanos a despojarnos de las cosas, de los pensamientos, de las actitudes que no nos dejan ser más humildes.
Señor, queremos seguir avanzando en nuestra madurez espiritual, en nuestros cambios, en nuestra relación contigo. Te rogamos que derribes ese tremendo muro que hay en nuestro corazón del orgullo, para que pueda fluir tu gracia, tu amor, tu bendición, tu transformación. Señor, te lo pedimos. Gracias porque a veces tú nos estás diciendo esto a través de las circunstancias. Señor, pedimos muchas veces que cambien nuestras circunstancias, pero pocas veces pedimos que cambies nuestro corazón. Señor, cambia nuestro corazón para enfrentar mejor las circunstancias. Rogamos esto en tu nombre, Señor Jesús. Ayúdanos a cambiar. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.